Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto poder comunicarme con ustedes nuevamente a través de este medio que hemos utilizado ya por unos buenos días, meses ya, ¿verdad? En donde hemos tratado de platicar, de conocer, de aprender, de caminar juntos, si lo puedo decir de esta forma, en cuanto al conocimiento bíblico, ¿verdad? Y les digo caminar juntos porque estoy completamente convencido de que en este caso, pues todos estamos aprendiendo, creo yo, todos estamos conociendo y cada día más tratando la forma de descubrir las verdades bíblicas que pueden ser totalmente, trascendentales en cuanto a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, Dios les bendiga, qué bueno podernos saludar. Y de lleno vamos a comenzar. Hoy nos toca iniciar un capítulo del libro de Romanos. Em, Como bien lo saben, pues hemos estado ocupados en esto durante todo este tiempo que pues ya vamos a ver por ahí las fechas en las redes de cuándo fue que iniciamos, como para tener una retroalimentación de cuánto tiempo llevamos, pero fácil. Llevamos, creo yo, todo este año, que está caminando rapidísimo, dicho sea de paso, pero aparte de ello, pues que también tenemos la oportunidad de que cada jueves poder tener una lectura de la porción bíblica que necesitamos y que queremos, pues, em, para poder trasladar, como les decía a ustedes, pues las ideas y todo esto, ¿verdad? Romanos capítulo 9, em, creo yo que es un libro, bueno, es una parte del libro de Romanos que tiene pues obviamente la necesidad de que cada uno de nosotros lo podamos como de alguna forma analizar y tener, creo yo, un tiempo de análisis como lo hemos estado haciendo durante cada jueves, ¿verdad? Y vamos a orar para iniciar, para poder tener el inicio de este tiempo. Así que eh, tomamos unos minutos para dar gracias. Dios, te doy gracias en este día porque nos estás permitiendo ya poder finalizar. Espero que todas las personas que están acá hoy conectadas pues estén en su casa resguardadas. Eh, Tal vez pueda que alguien aún vaya camino a su casa o a alguna actividad, pero te pido que en el nombre de Jesús, que tú hoy eh, los bendigas donde quiera que vayan, donde quiera que estén, y que nos des, Padre Santo, a cada uno de nosotros, pues la seguridad y la tranquilidad de saber, Señor, que tú estás ahí con nosotros y nos bendices y nos guardas, como siempre lo haces, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que uses este tiempo como mejor lo quieras hacer, para que todos los que estamos acá podamos aprender algo diferente, algo nuevo esta noche. Amén. Amén. Ok, comenzamos entonces a leer la, la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 9. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, nueva traducción viviente. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Acá el apóstol Pablo pues está utilizando algo que yo considero muy importante y es pues obviamente parte de su discurso, y es que él siempre va a utilizar la, eh, el respaldo del testimonio, ¿ya? ¿Por qué lo digo yo de esta forma? Porque definitivamente hay un principio, una especie de máxima, si lo puedo decir así, en donde se dice, de hecho la misma palabra lo dice, que en boca de dos o tres testigos se cierra todo asunto, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo está utilizando este principio porque dice, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad, y ahí está Cristo, ¿sí? Cristo testificando, y luego dice, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Está hablando de Cristo, está hablando del Espíritu de Pablo y está hablando del Espíritu Santo que confirman. Y ahora menciona lo siguiente. Dice, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Esto está en esta traducción viviente, nueva traducción viviente, que hecho sea de paso, un amigo muy, muy querido y pues siervo también
en El Salvador. Estuvimos platicando hace unos días y él me decía, me hacía el comentario en cuanto a esto, de que él había notado que yo utilizo mucho esta versión, nueva traducción viviente. Y pues para los requerimientos quiero mencionarles que esta nueva traducción viviente, como algunas otras versiones de la Biblia, al final de cuentas no es que sean versiones. Si ustedes indagan, se van a dar cuenta que se llaman paráfrasis. ¿Y por qué se llaman paráfrasis? Porque básicamente el concepto de parafrasear viene de querer como hacer más fácil al idioma del que sea, el idioma que sea, algo que se escribió en un idioma original, por lo cual no cumple los cánones, podría yo decir así, como para llamarle versión, sino que lo que intentaron hacer fue traer del origen, ¿verdad? Una versión del original, traer una paráfrasis como para que nosotros en nuestra forma pues más sencilla y tal vez más contemporánea de hablar lo podamos entender. Entonces creo que ya en este punto eh, pues muchos de ustedes van a comprender por qué utilizo esta versión y no solo esta, porque ahí creo yo que ahí es donde tenemos que aprender a como diferenciar. Por ejemplo, la NBI, que aunque se llama Nueva Versión Internacional, es una paráfrasis. Por ejemplo, la TLA también es una paráfrasis. Por ejemplo, la Dios habla hoy es una paráfrasis de las Escrituras. Y otras, la palabra de Dios para todos y así. Lo que han intentado es tomar del Textus Receptus la esencia y pues de alguna manera, no es que lo diga yo, que lo hacen aventuradamente porque no es así, pero han como tratado de darle el sentido para nuestro tiempo de algo que se quiso decir hace muchos años, ¿sí? Entonces esa es la idea. Ya luego existen otras que sí son definitivamente versiones de la Biblia y que están totalmente eh, establecidas como tal, pero eso es tema es motivo de otro tema. Pero solo lo menciono porque aquí ustedes van a tener regularmente la nueva traducción viviente porque nos sirve para poder hablar de lo que algo que usted pueda, pues de alguna manera absorber en nuestro idioma y en nuestra forma de este tiempo de hablar, por así decirlo. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Aquí el apóstol Pablo va a estar hablando de esto aproximadamente entre el versículo 1 y el versículo 5, ¿sí? Y ya van a ver ustedes por qué. A los eruditos, los estudiosos le han puesto, bueno, algunos, no todos, le han puesto a esta parte del capítulo 9 como el dolor del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en ese momento está, bueno, de hecho, analizándolo todo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos trae del capítulo 8 de un momento bastante cúspide, interesante, bonito, impresionante, inspirador, en donde, por ejemplo, él dice que nadie nos puede separar del amor de Dios, que estamos cada vez, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y todos esos conceptos que eventualmente vamos a regresar por ahí a tomar algo de eso para poder platicar de lo que estemos hablando en su momento en algún tema, pero venimos de ello, ¿sí? A caer en que el apóstol Pablo empieza a decir que a pesar de que él sabe que nadie puede vencernos si Cristo está con nosotros, él siente esa tristeza en el alma y no la siente por cualquier motivo, ni tampoco crean ustedes que es un cambio como de en cuanto a que Pablo esté sufriendo algún problema emocional sin algún argumento o sin ningún sentido. Lo que está pasando en ese momento es que Pablo está de alguna manera teniendo una añoranza, dado a que todo el capítulo 8 y muchos versículos hasta el capítulo 8, desde el 1 hasta el 8, todo el capítulo 8 está hablándonos de victoria, está hablándonos de vencer, está hablándonos de entender que si Jesús está con nosotros, nadie puede contra nosotros en el nombre de Dios. Pero entonces a Pablo le llega una tristeza en la que él empieza a considerar, a recordar y a anhelar que su pueblo amado, porque tenemos que entender que el apóstol Pablo era
israelita. Él nació en una de las 12 tribus de Israel, que es la tribu de Benjamín. Y aquí quisiera yo hacer un comentario que quizá anteriormente no lo había hecho, pero me llama la atención lo que pasa aquí con Pablo, no aquí en este capítulo, sino en todo en general en la historia, pero se los menciono porque si no mal recuerdo, creo que es en Filipenses o en Efesios 3, en donde el apóstol Pablo menciona que él es, da como sus credenciales, y él dice que fue circuncidado, que él es israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, dice él mismo, que todos sabemos acá que la tribu de Benjamín, que Benjamín era el hijo más pequeño de Jacob, pues cosas bastante serias. Pero ¿saben qué fue lo que me llamó la atención de todo esto mientras yo estaba tal vez como recordando ciertas cosas en cuanto a la historia de Pablo? Que de hecho Pablo no se llamaba Pablo. A Pablo le cambiaron el nombre cuando le cambiaron la función. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que él se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. El significado y la importancia del pueblo de donde él provino, no lo voy a tocar en ese momento porque nos extenderíamos muchísimo y nos saldríamos totalmente del tema. Sin embargo, sí necesito contarles esto en cuanto a lo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de ser Pablo el apóstol, se llamaba Saulo y trabajaba de alguna manera para el Imperio Romano y tenía como ciertas influencias y era pues una persona importante con dinero y muy erudito y muy conocedor de muchísimas cosas, lo cual me dice a mí que él no tenía necesidad de acercarse, hablando en cuanto a lo material, no tenía necesidad de acercarse a la iglesia, ni acercarse a ningún apóstol de los que habían quedado en la iglesia. O sea, él en cuanto a lo material y en cuanto a lo humano, él no tenía necesidad de cosas. Él era una persona exitosa, digamos así, en su tiempo y en lo que hacía. Pero lo que sí es que cuando Cristo se le apareció, él le empezó a hablar en Hechos capítulo 9, le empezó a hablar y le cambió la historia, le cambió la forma de pensar y la forma de vivir. Se convirtió a Cristo y en el proceso se le cambió el nombre de Saulo, que es esto en donde quiero tal vez como hacer un poco de énfasis en el hecho de que él tenía el mismo nombre que el rey, el primer rey de Israel, registrado en la historia, cronológicamente hablando. Para algunas personas, puedo decirlo así, románticas, el rey Saúl no representa tanto algo importante porque él fue el rey que desechó, que Dios desechó. Pero hablando cronológicamente, Saúl fue el primer rey, le guste o no a la gente que toma más en importancia al rey David. Y en este punto alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con Romanos capítulo 9? Solo se los estoy comentando porque estoy seguro que les puede servir en algún punto. Saúl compartía el mismo nombre de Pablo, que es Saulo, y Saúl significa ególatra o orgulloso. Y por eso les decía yo que me llamaba muchísimo la atención el hecho de que pues Pablo era alguien que ya tenía todo y de hecho en el capítulo 9 de Hechos la Biblia dice que él estaba respirando amenazas de muerte contra los cristianos cuando se le apareció Jesús y lo bajó literalmente del donde él iba y le escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pasó la conversión del apóstol Pablo. Pero en todo esto, lo interesante es que él no se quedó con el nombre de Saulo. Aunque él viene de la tribu de Benjamín, él no se quedó con el nombre de Saulo, sino que Dios le cambió el nombre a un nombre que implica muchísimas cosas. Pablo significa literalmente pequeño. Paulo, ¿verdad? Para los requerimientos significa pequeño. Y cuando de alguna forma Pablo conoció a Jesús, y se acercó a él y se humilló bajo la poderosa mano del Señor, entonces Dios empezó a usarlo poderosamente. Ese es el hombre que usted ve en este momento lleno de tristeza, lleno acá dice, de amarga tristeza e infinito dolor, porque aunque él unos
capítulos atrás, en Romanos capítulo del 8 hacia atrás, está hablando de la bendición, de la salvación, de la gracia, del amor, que no es por la ley, que no es por obras, y que él mismo reconoce que tiene muchas situaciones que en su cuerpo y en su propia vida necesita cambiar, porque es lo que él menciona constantemente en las escrituras, sobre todo en el capítulo 7 de Romanos, el que agradece y recurrentemente dice que bendice la obra que Jesucristo hizo por nosotros, le está hablando a los romanos, le está hablando a un pueblo que no es su pueblo, le está hablando a gente que no necesariamente todos pertenecen al linaje de Israel. Pero en este momento Pablo de alguna manera tiene una añoranza por su propia gente y empieza a decir que se siente triste y menciona a Jesús como su testigo, pero lo dice desde el punto del sacrificio, porque está diciendo con Cristo, no está diciendo solo como Jesús, y no es que yo esté diciendo acá que son dos personas diferentes. Yo creo que ya expliqué esto y estoy hablando primero de que Jesús era el nombre del hombre que vino a este mundo y Cristo era su atribución en cuanto al sacrificio del ungimiento para morir como un cordero que venía a liberarnos de la opresión de la muerte como ligadura del pecado y de nuestras propias pasiones, como un castigo por lo que nosotros nos merecíamos por habernos separado de Dios. Entonces, cuando Pablo menciona no solo a Jesús aquí, sino que dice Cristo, está diciendo el que hizo el sacrificio, como eventualmente he dicho yo, el que pagó el precio para poder nosotros entrar a las bodas del Cordero. Imagínese usted que aquí le mencionan como el Cordero, ¿sí? Como Cristo, como el sacrificio, el sacrificado. Y él dice, Cristo como testigo, con Cristo, con el que se sacrificó, les puedo decir que siento verdad en mi alma, mi conciencia y el Espíritu Santo confirman que tengo el corazón lleno de amarga tristeza, infinito dolor. Ese es hasta el versículo 2. El versículo 3 dice, mi pueblo, era lo que les estaba mencionando, mis hermanos judíos, dice acá, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Fíjense que acá el apóstol Pablo está diciendo algo que es totalmente, es muy fuerte, porque Pablo de alguna forma está diciendo, yo quisiera volverme anatema, porque es la palabra que se utiliza en el idioma original para hablar acerca de algo que se separa, pero que no todo el tiempo se separa para cosas buenas. Regularmente el concepto anatema viene de separar, por ejemplo, perdón la expresión, pero por ejemplo, cuando alguien viene y en su casa, ¿verdad? Toda la semana pasa cocinando y todo lo que no sirve de cocina, los residuos de verduras, huesos, etcétera, como les digo, perdón por la analogía, y puede ser algo hasta peor, pero a lo que voy es que usted come o a cualquier persona come, pero hay residuos en la comida, hay residuos de envoltorios, hay residuos de empaques y todo tipo de cosas. Y entonces usted obviamente no toma esos alimentos no junta los alimentos con los desperdicios, sino que lo que usted hace es que los alimentos los pone por un lado y los desperdicios los pone por otro lado. Regularmente la palabra anatema se utilizaba en el idioma original para mencionar algo que se separaba porque era deshonroso. Y aquí el apóstol Pablo tiene de alguna manera la osadía, si lo puedo decir así, de decir, yo quisiera pagar el precio de alguna forma para que a ustedes que están separados de Cristo, porque al final de cuentas eso era lo que estaba pasando con los judíos, con los israelitas, digámoslo así, porque creo que esto pues va más allá. Y aunque en esta nueva traducción viviente lo dice de esta forma, porque así está, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. En el verso 3 dice, por mi pueblo, mis hermanos judíos. Y probablemente aquí el apóstol Pablo, o bueno, no es que yo les pueda asegurar con toda certeza de que esa palabra judío está utilizando en el original, pero es muy probable por el contexto, porque estamos hablando de algo espiritual y de algo, por decirlo en alguna medida, pues religioso. Y creo que en estas alturas de la historia ya la mayoría de nosotros entendemos que el apóstol Pablo le hablaba
a los de la religión judía, toda vez él estaba mencionando que no solamente eran judíos porque pertenecían a la tribu de Judá, porque ese es el verdadero origen, sino con el paso del tiempo se popularizó, por así decirlo, este concepto para todas las personas que practicaran, o que, bueno, no que practicaran, que intentaran practicar la ley de Moisés y pues se unieran a una sinagoga y leyeran los antiguos textos del antiguo pacto y tuvieran rabino e intentaran hacer algunas prácticas del Antiguo Testamento. Con esto lo que les estoy tratando de decir es que el apóstol Pablo está hablando en una forma espiritual y en una forma religiosa, digámoslo así, y está diciendo, yo amo a mi pueblo, los que son mis hermanos, dice él. Volviendo a esto, les decía yo a ustedes que él era benjamita, él era de la última tribu, él era, compartió tribu con algunos personajes que uno dice, qué impresionante lo que pudo haber pasado o lo que pasó en aquel tiempo. Y ya vamos a ver algunas cosas de eso, en este momento, pero luego dice el apóstol Pablo, yo quisiera ser anatema, ya les expliqué que era anatema, yo quisiera hacer el desperdicio, yo quisiera que me separaran para que usted, en lugar de que a mí me tomaran en cuenta, los tomaran en cuenta a ustedes. Les está hablando a los israelitas, pero obviamente no a cualquier israelita, sino a un israelita que tenga fe en Dios, principalmente porque aquí creo yo que chocan muchas ideas, que tiene mucha gente que tal vez algunos no las logran como separar o no las logran distinguir, pero es un error, y lo digo desde ya, es un error que la iglesia, probablemente la iglesia cristiana, ha cometido por mucho tiempo porque generalizan. Uso esto porque, de hecho, hace una semana, de hecho, hoy, hace 8 días, se estaba celebrando en muchas partes del mundo el que el pueblo de Israel, justo un 14 de mayo de 1948, recuerdo yo, si no estoy mal, pues regresó a tener todo tipo de derechos, entre comillas, ¿verdad? En el concierto de las naciones, pues reconocido por las Naciones Unidas y por todas las naciones en general. Pues eso fue de alguna manera pues cierto motivo de reconocimiento y pues recordar el hecho tan importante para el pueblo de Israel en este tiempo, para el país como para la nación, ¿verdad? Para ellos como país importante. Pero ¿a dónde voy con esto que le estoy diciendo? Vengo al hecho de que hay muchas personas, sobre todo cristianos, que generalizan. Entonces dicen, por ejemplo, que Dios bendiga a Israel, ¿ya? Porque precisamente están cumpliendo X años de ser nación sin de alguna forma poder como distinguir el hecho de que seguramente no todos los que son israelitas aman a Dios. Fíjense, o sea, eso es a lo que los quiero llevar. Que aunque Dios tiene un trato muy especial con parte del pueblo de Israel, no todos los israelitas en este momento aman a Dios. Y voy un poco más allá. En este momento no todos los israelitas reconocen a Jesús, a Yeshua, al Mesías, al Cristo. No lo reconocen como su Salvador. Ellos, los que practican alguna religión o tienen algún tipo de espiritualidad, ellos van ligados a lo que se conoce como el antiguo pacto, en donde solo siguen al Hashem, que es el nombre, al Elohim, que es el Dios, y al Adonai, que es el Señor. ¿Sí? No sé si me estoy explicando y espero que sí. Entonces ellos no tienen dentro de su creencia a Jesús en la mayoría de casos. Quienes sí lo tienen se conocen como cristianos, ¿cómo es? Judíos mesiánicos. Así es como se les conoce, pero no todos creen en Jesús. Les estoy mencionando todo esto porque creo que es importante que todos tengamos esta panorámica para poder entender. Yo no le estoy diciendo que nosotros no podamos bendecirlos a ellos, pero en este punto también nosotros podemos analizar que no nos tendríamos que meter en una
una dificultad incluso hasta de ideologías y de política y de todo esto si nosotros no tenemos un buen concepto y un concepto claro de lo que está pasando y de lo que realmente es lo que cronológicamente sucede en este contexto y en esa parte del mundo. Entonces, vuelvo a esto. Por alguna razón el apóstol Pablo dice a mis hermanos judíos. Obviamente, por eso les digo, vamos a analizar lo que dice el griego original y la próxima semana lo vamos a leer, pero si lo pusieron acá probablemente fue por un estudio bastante interesante que ha de haber realizado quien hizo esto porque poner en en alguna parte de la escritura la idea de judío no tiene que ser al azar, tiene que ser por algo específico, ¿sí? Entonces vamos al verso, ¿verdad? Al verso 4, ¿verdad? Pero hay algo interesante antes de llegar al verso 4. El apóstol Pablo vuelve a decirles a ustedes que él en otro momento de su vida, mientras hemos estado leyendo este libro, nunca habíamos visto que él dijera, yo estaría dispuesto a entregar mi vida por alguno de ustedes o por lo que creo, por lo que ustedes creen o por salvarlos o ayudarlos. Pero en este punto lo empezó a mencionar porque yo creo que él, de alguna manera, pues tuvo el anhelo de su nación, tuvo el amor por su nación, como creo que le podría pasar a muchas personas que empiezan a tener, como les decía hace un momento, añoranzas por de dónde vienen, por cómo crecieron, por quiénes son, cuál es su origen y todo esto. Y eso lo hizo a él precisamente ponerse en el lugar del pueblo de Israel. Y entonces él viene y dice, ¿cómo es posible que la gente, que mi gente, los que yo amo, no puedan entender que Jesús tuvo una gran misericordia con ellos y que los quiere salvar, ¿verdad? Y ese es, insisto, lo que en esta parte del capítulo 9 le llaman algunos que estudian y analizan las escrituras el dolor de Pablo. Pablo ama a su país, y no es que él sea nacionalista o supremacista, como se dice algunas veces, pero sí tiene amor por los suyos, porque tiene, o sea, porque sí tiene una nación de origen, y fue donde nació, fue donde sus padres lo trajeron a este mundo y él ama a su pueblo. Eso es lo que está tratando de dejar claro y él dice, a mí me duele que el pueblo, que mi pueblo, que los que son de mi origen no quieran acercarse a Jesús, no quieran tener algo con Dios y yo haría mucho, me haría a un lado incluso si ellos pudieran tomar ese lugar. El verso 4 dice, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios, dice en esta versión. Eh, entonces, el pueblo de Israel, hablando del, del del pueblo, obviamente los hijos, los descendientes y los que ya habían nacido. Son los elegidos. Fueron a quienes Dios llamó originalmente para poder ser la parte de la nación que Dios había llamado. Y acá pasa algo bien interesante porque también hay algunos eruditos, bueno, no eruditos, no sé qué tan eruditos, pero lo que sí sé es que son estudiosos de las escrituras que le llaman a este capítulo o cuyo análisis de este capítulo le ponen como título la elección divina. ¿Por qué? Porque esta es una discusión que se ha llevado, aunque usted no lo crea, esta es una discusión que se ha llevado y en los últimos tiempos, meses, le podría yo decir, se volvió más crudo y más fuerte eh, este análisis o bueno, esta pelea o este asunto, porque hay un grupo, un sector de la iglesia que se han vuelto, por así decirlo, radicales en cuanto que Dios no tiene nada y no quiere nada con el pueblo de Israel, cosa que es un poco extraña y yo he leído y he visto algunos lugares de personas que yo consideré en algún momento serias en cuanto a la lectura y al análisis de la palabra, que se han radicalizado para venir y decir que el pueblo de Israel no es el pueblo escogido, sino que es la iglesia, cosa que tiene parte de cierto, pero no podemos obviar muchas cosas de la escritura, como por ejemplo este versículo. ¿Cómo podríamos nosotros explicarle a la gente en una iglesia que estamos, por ejemplo, haciendo a un lado al pueblo de Israel e incluyendo a la iglesia en un lugar en el que en teoría Dios tiene... para nosotros como iglesia, cosa que es cierta, pero,
pero ni siquiera la iglesia está como del todo preparada en un montón de aspectos como para que nosotros digamos que somos más importantes que el pueblo de Israel. ¿De dónde radica la especialidad o lo que Dios tiene con Israel para hacerlos ver tan especiales y tan importantes? Ellos son el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, y mencioné esto de la elección divina, porque de hecho aquí es donde de alguna forma se relaciona un poco con versículos anteriores, sí, versículos anteriores, en donde, por ejemplo, Pablo habla de los que antes conoció, a estos también predestinó, y luego llamó, y luego justificó, y luego glorificó. En ese llamamiento hay una elección, en esa predestinación y preordenamiento, esa preginosco, proginosco, hay una elección. Y en ese punto, fíjense ustedes que el apóstol Pablo se pone un tanto rudo acá, diciéndolo en alguna forma, pues que lo podamos comprender, porque aquí él defiende de alguna manera la verdadera posición del pueblo de Israel, en donde le está tratando de decir a las personas que creen que Dios ya desechó al pueblo de Israel, que están totalmente equivocados. Y en el pueblo de Israel hay gente que realmente son personas buenas que necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo. Son el pueblo de Israel, dice acá. Y usted lo nota en el versículo 3, habla de mis hermanos judíos y luego dice, luego habla del pueblo de Israel, y esto sí tiene una connotación interesante. ¿Por qué? Porque en un punto nos está hablando acerca de dónde viene lo religioso y en el otro punto nos está hablando de la nación, porque no es el pueblo de Judea o el pueblo de Judá, sino es el pueblo de Israel, y su religión es el judaísmo, porque fue así el término que le resultaron dando a las personas que seguían pues los lineamientos, no perfectamente, porque eso es imposible, ya Pablo nos lo explicó en Romanos y lo va a seguir explicando en otros libros que vamos a leer, primeramente Dios, pero lo que les quiero decir es que esa es como la diferencia que el apóstol Pablo está haciendo acá y que él hace énfasis. Son elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Dios llamó al pueblo de Israel para que fueran sus hijos. A los primeros que llamó fueron al pueblo de Israel, y esto me lleva a Romanos capítulo 1, en donde el versículo aquel famoso que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice al judío primeramente y después dice al gentil. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de su promesa. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a alguien. Y yo creo que muchos de ustedes ya saben por dónde vamos, y de hecho este personaje aparece nuevamente acá. Y por eso es que yo les decía, es bien complicado porque últimamente ha habido una especie de guerra en contra el pueblo. Bueno, obviamente pues esta es algo literal y físico, pero estoy hablando de algo en cuanto a espiritual y de doctrina y de ideología incluso, en donde muchos, no digo aparentes, sino muchos creyentes, muchos seguidores de Jesús, pues en su afán de querer hacer ver que las cosas en cuanto a la justicia y en cuanto a lo bueno, pues ellos están en el lado correcto de la historia, digámoslo así, pues dicen, en este momento, un fulano que es figura política, que es de allá, de ese país, está haciendo las cosas mal, con lo cual ese no es el pueblo de Israel. Obviamente Dios va a tratar con cada persona, pero ni usted ni yo tenemos el derecho de venir y decir quiénes sí son y quiénes no son. Y aquí utilizo una parábola interesante que el mismo Jesucristo la mencionó y dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y en ese punto, yo no sé si usted lo había analizado, pero cuando Jesús estaba hablando del trigo y la cizaña crecen juntos, no estaba hablando solamente de la iglesia. De hecho, en ese punto no estaba hablando de la iglesia, estaba hablando de la sociedad, estaba hablando de la maldad que está dentro de la sociedad, que crece juntamente con la bondad. Entonces yo les digo esto, dentro del pueblo de Israel como dentro de la sociedad humana, en todos los demás países, hay personas buenas y hay personas malas. Y aquí se pone más álgida la situación, porque si usamos y pensamos de esa manera, que hay personas buenas y personas malas en la sociedad, entonces entendemos también que en el pueblo de Israel hay gente buena y hay gente mala. Yo no puedo venir y tomar y decir, todos los del linaje de Israel son personas despreciables y no se van a salvar porque Dios ya escogió a su iglesia.
esto es una cosa totalmente fuera de lo, del orden, porque entonces tendríamos que desechar, insisto, a, a, al apóstol Pablo, que sería uno de los primeros, ¿verdad? Decir, Pablo es un ignorante, Pablo es aquí, es allá. Cuando nosotros vemos que Pablo es, él mismo se hace llamar el perito arquitecto de la iglesia porque Dios lo usó en el momento justo para él, de alguna manera, establecer ciertos parámetros doctrinales increíblemente sabios e importantes para la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, solo con decir que el pueblo de Israel está desechado, ¿cómo podríamos nosotros empezar a poner a la escogencia en cuanto a decir, a Pablo no, fulano sí, y todo esto que les estaba mencionando? Entonces, creo que en cuanto a esto hay que analizar. Y vuelvo al punto, no es que yo les esté diciendo que todos en el pueblo de Israel o que todos los israelitas sean necesariamente personas que aman a Dios, ¿sí? Pero Dios los ama, así como ama también al mundo entero, porque la Biblia dice que Jesús murió por todos, no dice que murió solamente por los buenos, porque ¿qué sentido tiene darle medicina a alguien que está sano? No sé si me estoy explicando. Por eso el mismo Jesús dijo, yo no vengo a los enfermos, perdón, a los sanos, sino vengo a los enfermos. Y por eso él mismo decía, en la marcha triunfal, decía él, delante de la marcha irán las prostitutas y los publicanos. ¿Por qué? Porque Jesús lo que vino a hacer fue a buscar a la gente que tenía una condición de pecado, una situación negativa en su vida. Aquí es donde se desbarata, por eso les digo, todo ese tema que ha sido mal interpretado en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo histórico y en cuanto a lo del linaje. Nosotros tenemos que entender y tendríamos en alguna medida que respetar ciertos puntos, porque, bueno, aquí nos introduciremos en un montón de aspectos más, pero es importante que nosotros entendamos que Dios tiene un trato con el pueblo de Israel y que Dios ha sido el que él lo quiso hacer así. De hecho, Pablo lo va a mencionar en algún punto acá, más adelante. Dice, vamos a ver, Él les reveló su gloria, ¿sí? Les reveló su gloria. Entendemos esto porque Dios desde un inicio habló, por ejemplo, con Abraham, que de alguna manera pues es el padre, ¿verdad? De todos nosotros en muchos aspectos, pero en específico, para que nadie piense que yo estoy hablando que soy mesiánico, judío, lo que sea, o judeo cristiano, como le dicen a la gente que cree o que piensa como yo. Es que se me hace muy difícil, por ejemplo, porque Jesús, el origen de Jesús es de Israel. Y alguien va a decir, no, el origen de Jesús es del Espíritu Santo porque la Biblia dice que el Espíritu iba a ser sombra sobre María y no sé qué. Pero María, quien lo trajo a esta tierra y quien fue su madre en cuanto a lo natural, también pertenecía a una tribu de Israel. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No sé si me estoy explicando en este punto. No podemos desechar solo porque, como les repito, bueno, perdón que lo diga solo porque esto puede herir susceptibilidades. No podemos desechar porque alguien nos está hablando de ideologías y nos está diciendo, fulanito de tal es del pueblo de Israel y están bombardeando, están matando niños, están haciendo y deshaciendo. Entonces, no, todo el pueblo de Israel es un estado que comete, pues que le quita la vida a otras etnias, ¿verdad? Y está cometiendo genocidio y no sé cuánto. Entonces apelan muchas veces a lo que a que nosotros nos consideremos justos. Y así está pasando en un montón de aspectos. Pero lo importante de recalcar de esto es el hecho de que Dios tiene algo con ellos, no necesariamente con todos, porque hay gente que, por ejemplo, piensa y dice, porque hay extremos de extremos, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, dice, no, es que todo el pueblo de Israel se va a salvar. Entonces yo me pregunto y digo, puede que en estas alturas de la vida ya haya fallecido, bueno, sí, ya falleció mucha gente eh, de esa nación. Y es increíble, pero hasta registros bíblicos hay en donde algunos israelitas se les llamaba hijos de Belial, que es uno de los nombres de Satanás. Y entonces ahí, ¿cómo hacemos? O sea, por eso es que yo les digo que tenemos que encontrar un balance y un equilibrio en cuanto a todo esto. Vamos a seguir platicando de esto porque esto es interesante. Dice, Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Aquí no está hablando, obviamente, de Moisés, ¿sí? Porque reveló su gloria, lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, hizo pactos, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, y menciona a Abraham porque Abraham es el patriarca, ¿verdad? Abraham era el hebreo,
que creo que también esto ya lo mencioné en algún momento, pero Moisés sí era israelita porque Abraham es descendiente, perdón, Moisés es descendiente de Abraham. Entonces dice, vamos a ver por dónde voy. Dice, y les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas, porque Dios le prometió muchas cosas. Por ejemplo, Abraham le dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí nosotros no tenemos que olvidar que le está hablando de su descendencia, ¿sí? Porque cuando le dice tu simiente, le está hablando precisamente de sus hijos, ¿sí? De sus semillas. En el verso 5 dice, Abraham, Yitzhak y Jacob son los antepasados de los israelitas. Estos son lo que se conoce comúnmente como los patriarcas. Son tres. Abraham, que fue el padre de Isaac, ¿verdad? Isaac que nació de la forma maravillosa, Isaac, perdón, el del sacrificio, y Jacob que era hijo de Isaac. Jacob que vino a transicionar su nombre en aquella famosa noche cuando él se encontró con un ángel y lo abrazó, dice la palabra, y lo abrazó y le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Y él sabía exactamente qué era lo que necesitaba y que esperaba, y era precisamente la bendición de Dios de cambiar su forma de vivir. Y aquí ya lo hablamos de una persona, pero también lo podemos mencionar en cuanto a Jacob. Jacob es un personaje impresionante por muchas razones, porque a él cuando nació, como él era mellizo, ¿verdad? De Esaú, cuando él nació, a él le pusieron como nombre Jacob, que significa del hebreo original a nuestro idioma, el que toma por el talón, suplantador o el engañador. Y él andaba por la vida, fíjense ustedes, con ese nombre, hasta que un día dice la Biblia que él se encontró en un lugar desértico y vio que el ángel del Señor bajó y él se acercó al ángel, lo abrazó y forcejearon, dice, forcejearon por muchas horas. Y entonces él le dijo, yo no te, y el ángel le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo y yo tengo que volver. Y entonces Jacob le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y lo que pasó con Jacob fue que la bendición que dio Dios a Jacob fue que le cambió el nombre, y el nombre de Jacob lo convirtió de Jacob a Israel. Israel, que significa el que pelea con Dios y con los hombres y el que prevalece. Entonces, porque literalmente eso sucedió, dice, te llamaremos así porque tú peleas del lado de Dios, tú peleas con los hombres y tú permaneces, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa el nombre de Israel, por si alguien no lo sabía a estas alturas de la vida, porque creo que es algo que toda la gente, al menos todos los cristianos o los creyentes o alguien que lee la Biblia regularmente debería de saber. Israel significa el que pelea con Dios y prevalece, ¿sí? Y fue un nombre que Dios mismo le cambió. Hay tres nombres en el caso de Israel, ¿verdad? Primero se llamó Jacob, que fue lo que les conté. En otros momentos históricos se llamó Jerusum, que era como un nombre más tierno, más de amor, más de cariño, y probablemente fue algo que surgió en función del nombre, que como era lo que yo les decía, ¿verdad? Que, o sea, él podía andar en cualquier situación de su vida, y entonces era un poco incómodo que le dijeran todo el tiempo, ¿verdad? Mira, engañador, mira, usurpador, vení, usurpador. Entonces le cambiaron a un mote un poco más de ternura, ¿verdad? Porque de hecho eso es lo que encierra el nombre de Jepsum, pero el nombre que Dios le puso literalmente fue Israel, ¿sí? Entonces ellos eran los israelitas, ¿sí? Ellos son los antepasados de los israelitas, dice acá. Y oiga lo que dice en el verso 5, que era lo que yo le estaba mencionando. Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y dice acá, y Él es Dios, el que reina sobre todas las naciones y es digno de eterna alabanza. ¿Sí? Entonces, yo creo que acá hay muchas cosas importantes que nosotros podemos de alguna forma pues absorber en este, en esta primera parte, ¿verdad? Pero vamos a leer un par de versículos más, como les decía, para tal vez seguir dándole un poco de sentido a todo esto que les estaba mencionando.
el apóstol Pablo dice aquí claramente, y eso, aunque no lo dijera Pablo, si nosotros hemos leído la historia, sabemos que Jesús nació en Israel, ¿verdad? Nació en el contexto del Medio Oriente, nació específicamente bajo los parámetros y las enseñanzas de lo de Israel, ¿verdad? Toda su historia y em, todo su legado, si lo puedo decir así, y todo lo que él desarrolló, lo hizo por aquella parte del mundo. Entonces, es bien complicado, insisto, para las personas que están en negación en cuanto al pueblo de Israel, es bien complicado porque hasta diríamos entonces que Jesús no es validado. Y aquí hay otra vez una línea muy delgada, porque aunque a nosotros nos cueste trabajo creer lo que les voy a decir, hay grupos de personas que aunque siguen o dicen que creen y adoran a Jesús, se fueron más por la línea del gnosticismo. Hay gente en el gnosticismo que siguen, adoran y creen en Jesús, pero ellos dicen que ese Jesús es un Jesús diferente, el Jesús de amor, y que su Padre no es el Dios del antiguo pacto, sino que es el Dios verdadero. Yo esto ya lo mencioné también. Pero entonces, de alguna manera, en toda su historia, porque hay algunos libros apócrifos que tratan como de validar esto que les estoy diciendo, yo no es que les haga como el desprecio a ese tipo de libros, porque pues valdría la pena leerlos y revisarlos con el ánimo de culturizarse, no de establecer ninguna doctrina, pero hay personas que se van por ahí y pierden absolutamente todo porque un grupo de gente gnóstica, ¿verdad? Que tienen como una especie de sentido de espiritualidad un poco diferente, digamos así, creen totalmente que Jesús no tiene necesariamente que ver con la cultura de los judíos. Y eso es una cosa, por eso les repito, es una cosa que no tiene mucho sentido porque él sí nació de los judíos. Entonces, si están como tratando de separar todo esto, nos metemos en problemas bien serios al tratar de negar la historicidad y al tratar de negar todo ese tipo de cosas que hay una base de muchos aspectos. Versículo 6 dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Era lo que les estaba diciendo. Aquí no significa que nosotros creamos, porque ahí es donde hacemos tal vez la diferenciación, que tal vez ambos bandos han caído en el error. Los que niegan a Israel, ¿verdad? Los que están molestos en este momento por las cosas en cuanto al tema de la guerra, por las cosas en cuanto a lo político se ha manejado, las aparentes injusticias y tantas cosas que aparecen, ¿verdad? En los medios. La gente vino y se radicalizó. Tal vez no radicalizarse hasta volverse bélicos, pero digámoslo así, en su mente se radicalizaron. Entonces no quieren saber absolutamente nada que tenga que ver con el pueblo de Israel, porque ellos dicen definitivamente que ellos son malos, ¿verdad? Y está el otro grupo de gente que les tiene los tienen en una postura de estima en la cual no deberían estar, sino simple y sencillamente venir y decir, ¿acaso, ahora bien, acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Verso 7: ser descendientes de Abraham no les hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Fíjense que esta es una cosa complicadísima, por eso es que les digo que es de prestarle atención y yo quizá ahorita estoy como abriendo un poco el tema en cuanto a esto y tenemos que seguirlo platicando, revisándolo y todo eso. Pero dice, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios, solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Y en el verso 9 dice, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo, verso 10, fue nuestro antepasado Isaac cuando se casó con Rebeca, dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra
que Dios elige a la gente según sus propósitos. Me vine hasta el verso 10 porque aquí empieza a haber algo, como les decía, bien relevante, importante y misterioso. Al verso 11, perdón. Entonces, es bien importante que nosotros veamos esto y quizá la próxima semana, bueno, no la próxima semana, primeramente Dios, vamos a retomar esto desde donde empieza el apóstol Pablo a desarrollar el verdadero sentido del pueblo de Israel bajo los lineamientos de los hijos de la promesa, que no todos son hijos de la promesa, y que así es, porque tienen que, pues, ser hijos genuinos de Dios, no hijos genuinos de Abraham, no, porque acá vuelvo a esto que les decía, todos se pueden considerar y por eso hubo una especie de ola, porque lamentablemente en nuestra sociedad y en nuestra sociedad cristiana, digamos así, hay muchas cosas que se vuelven modas y que se vuelven olas y que pasa esta ola y luego la otra y luego otra y así, pero hubo un tiempo, no sé cómo estará ahora, porque yo pues de eso solo medio me enteré, pero hubo un tiempo en donde había gente cristiana que andaba con el afán de querer relacionar, por ejemplo, sus apellidos, ¿verdad? Y aquel famoso, si tu apellido termina en EZ, como hay muchísimos apellidos en nuestra cultura latinoamericana, si tu apellido termina en EZ, entonces muy probablemente tú traes algún tipo de linaje de Israel. Había un montón de gente ahí, perdón la expresión, pero afanada, tratando de averiguar si su apellido tenía que ver con algo de Israel. Y entonces, ¿por qué? Porque les habían dado como a entender que eso iba a ser un privilegio. Y entonces se ponían a averiguar si probablemente vinieron de los esclavos que estaban en España, que eran, no me recuerdo si eran, ay, se me escapa ahorita los tres términos que utilizaban para los judíos, dependiendo de qué lugares venían, los eskenazis, se me escapa de verdad en este momento, pero quizá más adelante lo voy a tener más fresco, pero a lo que voy es que venían quizá en las carabelas de Cristóbal Colón y de repente pues aquí poblaron junto con nuestros ancestros, ¿verdad? Y de ahí tal vez hay un poco de sangre israelita en mí, por eso yo los amo tanto. O sea, ese tipo de cosas se empezaron a dar en la iglesia, como les digo, dentro de las olas y dentro de las modas que a veces pasan en nuestro entorno cristiano, eh, insisto, con el afán de querer que muchos de nosotros tuviésemos la idea de que veníamos de por ahí. Pero yo les soy bien honesto, si Dios nos eligió y hay una probabilidad de que algo así sea cierto, pues es parte de la elección de Dios que el apóstol Pablo menciona en el versículo 11 como su propósito. Pero si Dios no lo hizo y nos salvó y nos alcanzó a nosotros, latinoamericanos de otro origen y de diferentes etnias, de diferentes culturas y hasta colores de piel, si Dios hizo eso es porque está dentro de su propósito y nos eligió para que nos convirtamos en su pueblo y que, como dice en Efesios, Él rompa la pared que nos dividía y que de dos pueblos haga uno solo, ¿sí? Entonces, eso es parte de todo lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en, a los romanos, y creo que es importante porque acá nos da una breve historia, una breve cronología de cómo sucedió, de cómo Abraham tuvo el hijo de la promesa con Sara, de cómo de Isaac casado con Rebeca, pues ya nacieron los mellizos Jacob y Esaú, y de cómo ya Jacob se estableció para ser el pueblo de Israel. Por hoy nos quedamos acá. Espero que podamos haber aprendido algo, porque esa es la idea en resumidas cuentas, ¿verdad? Aprender algo. La lectura siempre enriquece, la lectura siempre nos hace pues que podamos avanzar en cuanto al conocimiento, pero al final de cuentas yo creo que mucho de lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver también con que nosotros pues aprendamos y llevemos al terreno de la práctica, que es lo importante de todo esto. Así que por ahora yo creo que nos quedamos por acá para que podamos cerrar y luego pues seguir el próximo jueves, perdón, con todo esto. Que tengan una buena noche. Voy a terminar orando y espero podamos seguir en contacto con todo esto. Y así que pues nos despedimos en oración.
y pues continuamos, como les decía, la próxima semana. Gracias Dios por tu palabra. Gracias, Señor, por siervos como Pablo que tenían la intención profunda de poder enseñarnos tu verdad, tu palabra y a través de ella, pues ayudarnos en el camino del Evangelio para conocerte a ti, conocer a tu Hijo y ser ministrados por tu Espíritu para poder alcanzar la promesa de la salvación. Gracias, Señor, por lo que hiciste porque en el tiempo propicio, como dice en tu palabra, nos amaste, nos salvaste y nos llenaste de tu amor. Te pido, Dios, que lo que hicimos esta noche nos ayude. No sé, Señor, si son dos o tres o cinco o cuatro personas que pueden ser tocadas a través de esto, pero solo te pido que lo hagas tú y que nos ayudes todos los días a aprender y a conocer cada día más de ti. En tu nombre, Señor, gracias. Amén. Amén. Tengan una buena noche, que descansen.